cumplir un año más de vida. Nueve de la mañana con 11 minutos, 9 con 11. En estos momentos en la ciudad de Punta Arenas hay, le digo inmediatamente, 2 grados de temperatura con una sensación térmica de 2 grados de temperatura. Fíjese, 2 y 2, 2 grados. Helado y húmedo. Está con nosotros en línea el sociólogo Javier Ruiz Cárdenas. ¿Cómo estás, Javier? Buen día, gusto de saludarte, bienvenido. Buen día, Mauricio. Aquí estamos con un poco y bastante frío en realidad, ¿eh? Está bien frío la cosa. Está helado. ¿Qué te pareció? Tú, bueno, lo hemos conversado tantas veces, ¿no? Y lo habíamos hablado unos días antes del anuncio de la extensión de la cuarentena por una semana más. ¿Crees que es prudente? ¿Crees que fue más bien una presión mediática y que por uno u otro lado el gobierno, el ejecutivo también tenía la idea, o tal vez el propio ministro Mañalich, que vino el fin de semana, de levantar la cuarentena? ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Cuál es tu interpretación? Mira, lo que es a todas luces evidente que el ministro vino obviamente preocupado por lo que está ocurriendo acá, no solo en términos de las cifras, sino que además de lo que la gente pide, que la cuarentena continúe, que la tasa es muy alta, que los números de contagios hay toda lo llamó estrés en algún momento de la ciudad, también porque hubo algunos pics en el uso de camas críticas. Y en las entrevistas que dio era bastante evidente que, de acuerdo a los criterios técnicos, correspondía levantar la cuarentena, porque además mantenerla por más de un mes tiene otros efectos colaterales de los cuales ya se ha hablado, igual él los mencionó bastante. También hay que recordar que que el promedio de contagios de la última semana bajó a 16. La semana anterior estaba en 21 y la semana anterior estaba en 29. Es decir, todo indicaba de que era plausible poder levantarla una semana y evaluar y eventualmente volver a activarla, digamos, que es un poco lo que ha sido las medidas del gobierno. Tener una flexibilidad con las cuarentenas, de modo que la gente pueda volver a hacer algunas cosas de su cotidianidad y no tener a la gente tanto tiempo encerrada en una cuarentena que tiene otros efectos también. Y sin embargo, con lo que se encontró el ministro es con un frontón. Se encontró con una comunidad que le exigía que la cuarentena siga, con líderes de opinión que le planteaban que la cuarentena siga, con el alcalde, presidente del colegio médico, etcétera. Y esta decisión del ministerio, del presidente, es una decisión más bien política y es una victoria también político-social de la gente de Magallanes. Ahora bien, esto tiene efectos. Ahora sí que realmente va a ser la cuarentena, porque vamos a completar como 36 días confinados. 5 semanas, vamos. 5 semanas, ¿no? Claro, 5 semanas. Claro, 5 semanas con la particularidad y que con la cantidad de permisos que se piden. O sea, que bueno, yo en realidad, digamos, me parece que son altos, pero no son tan altos. Mirando lo que te he dicho otras veces, hay un gran porcentaje de gente que está cumpliendo la cuarentena. O sea, entre el 85 y el 90% de la población está cumpliendo la cuarentena. Está cumpliendo la cuarentena, ¿no? Lo que es un número es muy alto. O sea, en jerga estadística, cualquier número que esté en el 10%, abajo del 10%, no es un número representativo. O sea, uno no podría decir, por ejemplo, que el presidente Piñera tiene una alta aprobación con un 9%, con un 10%. Una alta reprobación, digamos, tiene una alta reprobación. Claro. Ahora, la gente, ¿tú crees que la autoridad ha hecho una lectura, bueno, claramente distinta, pero no sé si es equivocada o no? Te lo pregunto respecto de el retar a la población, el retar a la gente, siendo que quizás la estrategia podría haber sido motivar y felicitar a la gran mayoría de la población que sigue cumpliendo, y ayúdennos a que este otro 10, 12, 13% finalmente igual cumpla la cuarentena, ¿no? Sí, los mensajes del gobierno a rato han sido bastante incoherentes y contradictorios. Una de ellas es el uso paternalista del discurso comunicacional, en el sentido de que, se ha visto una cosa un tanto esquizofrénica, ¿no? Los días que los informes han subido, no sé, a 40, 30, aparecen autoridades muy enojadas.
incluido el general, el intendente, la Cerebi, y luego cuando ha bajado a 15, a 12, digamos en una actitud mucho más neutral, lo que es bastante cómico, porque ellos mismos han aclarado que las cifras que reportan no son en estricto sentido cifras diarias, sino que son cifras acumuladas de testeos que son devueltos. Entonces no se explica. Me parece a mí que básicamente lo que hay ahí es temor y también desinformación, por quiero decirlo, porque en rigor esto es algo nuevo para todo el mundo. Es decir, todas las estrategias que se han diseñado son estrategias tentativas que se han ido experimentando, en algunos casos con suerte, en otras con no tanto, y se ha ido avanzando a tientas, intentando controlar y contener el virus. Ahora, sociológicamente hablando, Javier, es muy complicado mantener una cuarentena tan larga, porque la gente, yo creo que hay cierta desesperación, la gente de la tercera edad se siente sola, empieza a vivir y a saborear lamentablemente un poco más la soledad, no la van a ver sus nietos, no la van a ver sus hijos, no puede salir a caminar si estaba acostumbrado o acostumbrada a salir a caminar todas las tardes. En el caso de los niños están poco menos que encarcelados en una casa o en una pieza, dependiendo las condiciones de confinamiento que haga, dependiendo de las familias, de las casas, del estrato socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Esta situación es muy compleja y que nos va a cambiar, esa es la pregunta, ¿nos va a cambiar esto? Pero por supuesto que sí, ya nos está cambiando. Y yo, mira, las veces que salgo a comprar al almacén, al supermercado, trato de no ir por las colas y porque ya está demostrado que es un lugar de poca ventilación y el virus puede estar en lugares de poca ventilación suspendido bastante tiempo en el aire. Entonces trato de no ir al supermercado, pero las veces que voy a los almacenes, a la estación de servicio, intento entrabar conversación con la gente, porque hay que conversar, digamos, independiente de que haya que establecer una distancia y tener la mascarilla, tenemos que seguir conversando entre nosotros, es fundamental. Y yo les pregunto a la gente permanentemente, les pregunto si están de acuerdo o no con continuar con la cuarentena, y mucha gente dice que sí, pero, y luego el pero significa, pero hay mucha gente sin trabajo, pero hay mucha gente que se va a quedar sin plan. Entonces yo me preguntaba, me reflexionaba por qué, digamos, la gente pide con tanta fuerza el mantenimiento de la cuarentena. Y yo creo que hay a la base de ese clamor de la gente dos ideas que me parece que no son verdaderas, dos ideas que tienen bastante de falso. Una es lo que tú mencionas, esto de que la gente en general cree que vamos a volver rápidamente a la normalidad que teníamos anterior al coronavirus. Y yo creo que eso es falso. O sea, no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes del coronavirus. Eso no va a ser así. Y por lo menos durante todo este año. Porque las vacunas no tienen para cuándo. Si la vacuna saliese mañana y estuviese disponible en millones de dosis en todo el planeta, claro, probablemente podríamos volver en un mediano plazo a la normalidad que teníamos. Pero como las vacunas todavía no están, lo más probable es que tengamos por un año más de una normalidad muy, muy distinta. Entonces, eso es lo primero, que habría que transmitir a la gente, que no vamos a volver a la normalidad que teníamos y que seguramente nuestros adultos mayores vamos a tener que seguir cuidándolo, vamos a tener que seguir teniendo la distancia social, etcétera. Y lo otro, me parece a mí, es que la gente piensa erradamente que mientras más encerrados estemos por más tiempo, vamos a eliminar el virus. Eso también es falso. El virus no se va a eliminar. El virus va a seguir rondando por mucho tiempo. Obviamente en contagios idealmente marginales, pero, por ejemplo, estaba revisando la cifra de Corea del Sur, de ayer, de contagios. Ellos tienen controlado el virus. Y ayer tuvieron 6 contagios en todo el país. 6. Es decir, todavía hay gente contagiándose, pero obviamente en un nivel que es fácilmente detectable, identificable y puesto en cuarentena. Y siguiendo con el ejemplo de Corea del Sur, que creo que yo te lo mencioné en otra charla que tuvimos, ellos optaron porque la gente siguiera circulando libremente, no hicieran cuarentenas territoriales, sino que lo que hicieron fue cuarentenas por casos. Por ejemplo, si yo te contagiaba... ¿Ah?
focalizadas, te digo yo, en la familia, claro, en el barrio, en la cuadra. Muy focalizadas, y además por personas. Estaba viendo ahora incluso la noticia de que implementaron un brazalete. Ellos hoy día tienen 50.000 personas en cuarentena. Y hay 600 personas aproximadamente que han roto la cuarentena. Tienen cárcel de 1 año. Tienen cárcel. Ajá. Bueno, es que ahí hay una gran diferencia respecto de las multas, claro. Javier. Somos tan re malos para fiscalizar y para pasar multas nosotros en Chile. Sí, es que bueno, por eso digo que es una cuarentena distinta. O sea, la gente puede circular libremente, pero ellos tienen cuarentena a los contagiados. Y los contagiados que rompen la cuarentena tienen cárcel, y ahora le están colocando brazaletes electrónicos. Entonces, es una forma distinta. Ahora también es cierto, porque esto todo es muy complejo, no se puede tener palabras definitivas, es que los asintomáticos, la presunción de proyección se hablaba de 1 a 3, hoy día se dice que es mucho más. Podrían ser fácilmente sobre 6, o sea, un contagiado oficialmente detectado, 6 contagiados asintomáticos. Entonces nosotros hablamos de 600 y tanto en Punta Arenas, y muy probablemente debe haber un número 5 veces superior a ese de contagiados reales que no tienen síntomas. Ese es un gran, claro. Eso es un tremendo punto el que toca, que lo hace claramente mucho más complejo, pero que cuando nos entregan las cifras oficiales, por decirlo de alguna manera, uno ya tiene la claridad, la sensación de que en realidad no son esos los verdaderos números de contagiados por coronavirus, que son muchos más. Lo que pasa es que hay que tratar de detectarlo. Muchos más. Y el problema del asintomático es que el asintomático, y dada nuestra cultura, debe pensar, yo no estoy contagiado. Y va y se junta con otros. Y entonces ahí viene la proliferación del virus. ¿Qué le pasa, Javier, al ser humano cuando decide juntarse justamente en estas condiciones, cuando estamos en cuarentena? Oye, ¿sabes qué? No importa, juntémonos igual, a tomar un trago, a tomar un café, a fumar un cigarro, a conversar, invitado, y se junta igual. ¿Qué le pasa en la cabeza a esa persona, Javier? Bueno, pero somos seres gregarios. Yo tengo muchas ganas de juntarme contigo en un café, por ejemplo. Sí, claro, yo también, pero no podemos. Es muy fuerte ese impulso, y obviamente uno tiene la racionalidad, porque uno se informa y sabe que esto, además nosotros ya no somos jóvenes, puede ser más riesgoso, evidentemente. En el caso mío, en lo personal, yo además tengo sobrepeso, que es un factor de riesgo también. Entonces, uno racionalmente busca cuidarse, pero hay grupos yo no quiero estigmatizar a los jóvenes, pero a los jóvenes les da muy levemente el virus, y obviamente que ellos tienen menos recaudos para juntarse, y se juntan. Piensa tú en el joven que tiene una novia, que vive obviamente en otra casa, en una polola, va a querer juntarse, va a querer tener sexo, como lo ha tenido durante un cierto tiempo, ¿no? ¿Y cómo detienes eso, por ejemplo? O aquel magallánico que tiene amistades muy intensas, muy íntimas, y quiere ver a sus amistades, lo va a hacer. Entonces, eso es riesgoso. Eso fue una parte de nuestra cultura, es muy difícil de tenerlo. Yo te preguntaba, ¿nos va a cambiar todo esto? Pero es que nos han sucedido muchas cosas en los últimos 6, 7 meses, ¿no? Estallido social. Muchos decían, hoy no, si Chile, después del estallido social, o cuando termine el estallido social, no va a ser la misma la sociedad. Bueno, estábamos en eso cuando viene el coronavirus, y uno dice, no, esto no va a volver a ser lo mismo, por lo menos durante todo este año. Y viene el teletrabajo y las fechas digitales, y empezar a estudiar o a trabajar a través de un computador, cuestión que buena parte de la población no lo hacía antes. Estamos viviendo un proceso de mucho cambio, de mucha evolución. Bien lo decían por ahí, no va a sobrevivir el más inteligente, sino el que sea más capaz de adaptarse a todos estos cambios, que son muchos, muy rápidos y a cada momento, Javier. Bueno, estaba leyendo recién a Sebastián Engel, que es el hijo del tarotista chileno Pedro Engel, famoso, que es neurovirólogo en Estados Unidos, en la Universidad de Cambridge. Y le preguntaban esto mismo, y él decía algo muy muy interesante. Decía que como hoy día la comunidad científica como nunca ha estado muy muy unida, y está trabajando muy rápido en la búsqueda de antivirales, antiinflamatorios, y la vacuna obviamente, es muy probable, él decía, que de aquí a unos 10 años más este mismo virus sirva para curar otras enfermedades como asma, bronquitis, etcétera, que es lo que ha ocurrido con otros virus.
Entonces, viendo el lado positivo del virus. Y lo otro, ciertamente lo que tú dices, el virus va a cambiar, en cierto modo, el paisaje social, incluso una vez que se encuentre la vacuna. El teletrabajo que ya se venía implementando, que se ha discutido en el Parlamento como una modalidad posible de trabajo de las personas. De hecho, creo que entiendo que las leyes laborales actualmente lo permiten, ¿no? Sí, Pero claro. eso culturalmente no es una costumbre extendida. Pero hoy día se ha comprobado, porque Chile en realidad ha seguido funcionando en muchas áreas, las comunicacionales, los servicios públicos han hecho un uso bastante extensivo del teletrabajo. De hecho, tú en este momento estás en tu casa, ¿no es cierto? Sí, pues, Estás en tu exactamente. casa. O sea, hay mucha gente que está haciendo teletrabajo, y eso es algo que es una muy buena costumbre que se debiera quedar en la sociedad de nuestro país. Yo diría además otras cosas que son muy importantes e interesantes. Por ejemplo, la infraestructura crítica del hospital. Ellos tenían 6 respiradores y hoy día tienen 24. Eso va a ser un aporte valiosísimo a la complejidad de resolución de nuestro hospital, porque seguramente esos ventiladores van a quedar acá, la experiencia acumulada de los funcionarios seguramente se van a distribuir al interior de los hospitales de menor resolución de la región. Entonces va a ser una gran ganancia. Otro tema que es muy importante, el alcohol gel en los locales, en los almacenes. Yo creo que eso se va a quedar. Sí. La costumbre Bueno, de higienizante. Y el uso de las mascarillas yo creo que también se va a quedar por un buen rato. Así es. Y lo otro que es muy interesante es la sanitización de las ciudades, algo que nunca se hacía. Se limpiaban las calles, había limpiadoras de calles, pero sanitizar no se hacía. Me parece que es una muy buena costumbre que debiera quedar y que los municipios debieran destinar presupuesto anual a sanitizar permanentemente las calles, independiente que se encuentre la vacuna. Bueno, en territorio oriental, esta cuestión de los guantes, las mascarillas, la sanitización se viene haciendo hace muchos años. Incluso nosotros hace menos de un año los mirábamos así medio raro, decíamos, vaya, qué extraño, ¿no? Turistas con mascarillas y graciosamente. Lo último, Javier, es una discusión económica, sanitaria, ideológica, porque acá las decisiones, según mucha gente, una parte de la población dicen, no, se está privilegiando la economía por sobre la salud, hay que privilegiar la salud por sobre la economía. ¿Dónde tenemos que situar esa discusión? Hay que buscar el equilibrio, porque, por ejemplo, hoy día la decisión política que tomó el presidente Piñera de mantener la cuarentena es una decisión basada en un gallito que la comunidad le dobló, y la comunidad está en el temor de no contagiarse. Por tanto, tiene que ver, fue un triunfo de lo sanitario, por así decirlo. Pero esto también tiene un equilibrio muy muy precario, porque la misma gente que está de acuerdo con que se prolongue la cuarentena, luego dice pero hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Estamos en 4,1% de los casos de desempleo en Magallanes en el último trimestre móvil, y ciertamente va a subir, ciertamente. Y yo no me atrevo a aventurar una cifra, pero hay muchos desocupados y mucha gente que se va a quedar sin dinero porque cobró el finiquito y esa plata ya la está gastando. Algunos ya la deben haber gastado completamente. Entonces, el equilibrio entre mantener la salud y no tener la idea falsa de que por estar encerrados vamos a eliminar el virus, a mí me parece que debiéramos avanzar hacia cuarentenas intermitentes, que de algún modo fue lo que propuso el ministro, ¿no? Levantar una semana, evaluar. De hecho, se han hecho modelos teóricos, que no han sido aplicados, pero modelos teóricos que plantean esta cosa de la inmunidad de rebaño. De que finalmente se va a infectar una gran cantidad de gente, y el punto es lo que hay que promover y controlar es cómo es la lentitud con la cual nuestra población se infecte, porque nos vamos a infectar. Entonces eso significaría tener confinamientos o cuarentenas intermitentes, tener unas cuarentenas de 2 semanas, luego levantar una, cuando empieza a subir nuevamente el brote, nuevamente volver a colocar la cuarentena, y así, ir jugando con eso, y obviamente teniendo como indicador fundamental el hecho de que las camas críticas en los sistemas hospitalarios no colapsen, que en Punta Arenas eso no ha estado a punto de ocurrir, pero el sistema ha sido muy eficiente en poder resolver aquello. Entonces, nosotros estamos ahí, digamos, en equilibrio. Lo que a mí me parece que hay que hacer es ir volviendo gradualmente a una normalidad. Hay locales pequeños que son similares a almacenes, pero que ofrecen otros servicios que ya podrían abrir.
perfectamente. Y eso significaría desahogar a gente que está ya en el desempleo o gente que podría ser eventualmente contratada nuevamente en aquellos locales. Estoy pensando en óptica, centros de ventas de artículos electrónicos, hay pequeñas ferreterías que están abiertas. Sí, empezar a darle un poquitito de oxígeno al comercio, ¿no? Hay que darle oxígeno al sistema porque vivimos en una sociedad globalizada de una alta especialización productiva. Es decir, en la época de la gripe española o de la peste negra eran economías pequeñas, a escala. Podían aceptar una bancarrota. Hoy día es imposible. O sea, oye, me va a quedar una pregunta pendiente, Javier, porque se nos fue el tiempo, pero qué bueno el concepto. ¿Podría ser el final de la globalización? Mire qué linda pregunta, pero no tenemos tiempo. Está buena, pero está buena, ¿no? Es para darle una vuelta a eso. Es una mañana. Sí, es una buena pregunta. Sí, pues, con todo lo que está sucediendo. Javier, me tengo que ir al corte, me están tratando ya internamente para ver si nos pasa volando el tiempo. Un abrazo, Javier, muchas gracias. Un abrazo, Mauro, gracias. Que esté muy bien. Javier Ruiz Cárdenas, sociólogo, conversando con nosotros a esta hora de la mañana. Qué interesante hablar de sociología, poder analizar todo lo que está sucediendo. Pausa, ya venimos.